Y en directo con el post partido, con las reacciones de este triunfo. Lo empató la U. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Reviews, una opinión impopular y que viva Bustos haciéndola de Topollillo. Y es que realmente lo que hemos vivido en este primer clásico del fútbol peruano del 2025 ha sido éxtasis total. No solamente obviamente por el resultado, sino sobre todo por cómo se jugó el partido. Así que podría decirte que yo tengo dos opiniones, una claramente antes del gol de la U y otra después del gol de la U. Pero en este video voy a hacer autocrítica y voy a decir lo que desde mi humilde opinión yo creo que son los errores que ha cometido la U en esta temporada y los cuales van a hacer de que esta temporada sea una temporada muy pero muy complicada. Y la verdad también es que más allá del éxtasis del empate y todo eso, hay que ser sinceros, este resultado nos sirve para poco, puesto que Melgar terminaría ganando su partido y con eso se nos ha puesto 4 puntos de diferencia. Pero bueno, ya sin más dilación, comencemos con el video. Y es que creo que cuando hablamos de clásicos de fútbol peruano, sin ninguna duda en estos últimos tiempos tenemos que decir que es un partido que a la U le cae como anillo al dedo, puesto que la hegemonía que tenemos frente a nuestros vecinos en pijamas en este último par de años ha sido apabullante. Todo comenzó, yo creo, con esa final obviamente del 2023, una final que siempre hablo y no me cansaré de hablar, pero ya para mí lo que sucedió el año pasado en el 2024 para mí fue algo totalmente increíble, por no solamente que ganamos los dos clásicos, sino sobre todo por cómo lo hicimos. Entonces creo que todos los hinchas de la U de cierta manera llegábamos con cierta ilusión al clásico, sobre todo después de este tropiezo en la Copa Libertadores frente al River de Gallardo, pero más allá de eso queríamos ver en este partido un Universitario que sacara la cara y que demostrara que realmente quiere ser un candidato a conseguir este tricampeonato, porque o sea, hablar de tricampeonato obviamente no es algo fácil en el fútbol, y no solamente es decir que tú quieres hacerlo, sino es demostrarlo sobre todo, y yo creo que esta temporada la U no lo está demostrando. Pero bueno, hablaremos de eso más conforme vaya avanzando en el video. En sí, comencemos ya con el primer tiempo de dos equipos que sabían que esta victoria era importantísima, sobre todo para no despegarse de Melgar, que terminaría ganando el día de hoy más temprano por 4-0 al ADT, que creo sin ninguna duda va a ser el rival a vencer y al menos el máximo candidato a ganar este torneo Apertura. Y en ese contexto se presentaban estos dos equipos, un Universitario que, como digo, tiene las bajas sensibles, sobre todo la baja súper sensible de un Martín Pereguedes, que la verdad siempre solía criticarlo, siempre solía señalarlo como el punto más débil del equipo, pero qué falta nos hace, qué equivocado estaba en realidad. Y por el lado de Aliancita saldría con ese equipo que tiene al mando el Pipo Gorosito, un equipo que me sorprende en realidad la facilidad con la que Alianza saca jugadores y trae nuevos jugadores y extranjeros, porque no conocía a nadie que jugaba en el medio campo de Alianza. Y en el primer tiempo en sí, Alianza salió con todo, obviamente por la localidad y sobre todo por esas ganas, esas ansias que tienen de ganarnos. Todos sabemos que por las victorias últimas de la U, por las victorias sobre todo en las finales que hemos tenido sobre ellos, Alianza tiene un complejo muy pero muy grande con nosotros. Entonces, como digo, el equipo aliancista en esos primeros minutos iba con todo, iba hacia adelante, apoyados obviamente por los hinchas que hacían sentir su canto en el water, y creo que de cierta manera esa presión que estaban haciendo los hinchas llegaba a los jugadores de Alianza, puesto que desde el comienzo del partido ya estaban con las patadas y con las jugadas fuera del reglamento. Y es que en realidad en el minuto 2 nomás del partido ya Pablo Guerrero, en una jugada dividida, terminaría sacándole el codo a un Jerarquía Riveros que lo tuvo totalmente seco en todo el partido. La verdad que Jerarquía Riveros siempre que se enfrenta contra los abuelitos de Alianza sale muy bien parado, pero como digo, un codazo en el minuto 2, un codazo que fue totalmente evidente de un Pablo Guerrero que incluso hasta lo espera al parecer, y ya de ese momento el partido se desvirtúa totalmente. Yo sé que me van a llamar que soy un llorón, que siempre me la paso llorando, pero es la verdad, puesto que tú al no expulsar a ese jugador ya estás comprometiendo lo que puede ser el posible resultado. Pero en sí, ¿qué podemos esperar? Todos sabemos que Aliancita tiene controlado los medios, asquerosísimo lo del canal de la Liga 1 diciendo de que eso era solamente amarilla, que no tenía por qué ir al VAR, que no había sido tan grave, que era codito liviano. O sea, la verdad que realmente ridículo lo que hacen, me da asco nomás de escucharlo. Bueno, aquí va Ureta. Roja
roja para la bandera. Como digo, Aliancita, un equipo mafioso, un equipo que tiene controlado los medios, tiene controlado las redes, y al final la opinión que tengan estos pseudocomunicadores, estos influencers, va a terminar siendo lo que va a ser tomado como la realidad, puesto que, como dicen, miente 1000 veces y al final se terminará convirtiendo en verdad. Ese parece ser el modus operandi que tiene este equipo. Ya lo más irrisorio vendría como que a los 15 minutos del primer tiempo, si no me equivoco, en una falta terrorífica que hizo Pablo Lavandera, un Pablo Lavandera que estaba jugando un buen partido, pero que sin querer queriendo obviamente terminaría pisando terriblemente a Murrugarra, y con esto tendríamos en menos de 20 minutos 2 jugadas totalmente polémicas. Y lo más gracioso de todo, por no decir penoso, fue la explicación que daban ellos, que la parte blanda, que por qué habían cambiado el reglamento, que no tenía que ir al VAR. Incluso hasta se molestaron cuando llamaron al árbitro al VAR y empezaron a cuestionar que sí, que no, y todavía dijeron que ellos veían que si él ya había visto la jugada debería de ser solamente amarilla, cuando creo que todos los que sabemos de fútbol, o que al menos vemos fútbol, sabemos que cuando el árbitro va al VAR es solamente si va a sacar una roja, o sea, o saca la roja o no saca nada. Con esto ya, si el árbitro no expulsaba la bandera, iba a ser totalmente rochoso y ya la trafa y la mafia se iba a ver totalmente. Así que creo que el árbitro, más por un tema de decencia, terminaría expulsando la bandera en una decisión que yo considero que fue totalmente justa. Más allá de eso y del expulsado, obviamente que en el papel debería de haber significado algo positivo para la U. En realidad eso no cambió nada, puesto que el partido o el panorama del partido siguió siendo el mismo, puesto que tanto Aliancita como la U terminarían tomando decisiones totalmente diferentes. Por un lado, Aliancita entendería que este era el único momento en el cual podía irse con todo al ataque, podía tener al menos sus jugadores con un poco más de energía, con un poco más de potencia para ir hacia adelante, así que aprovechaba este primer tiempo como para fundir todos los fusibles. Y por otro lado, creo que la U confundió la parsimonia con la paciencia y empezó como que a jugar también con el peso de ser la U de cierta manera. Empezó, creo yo, como que a creer erróneamente, obviamente, de que este partido se iba a resolver. Ya teníamos un jugador más, somos la U, podemos tocar bien el balón, siempre hemos tenido últimamente, como digo, alianza de hijo. Entonces creo que los jugadores decían, no, ahorita se van a cansar, ahorita ya va a venir nuestro momento, y eso hacía que le regaláramos el balón a Alianza, que Alianza siguiera intentando, siguiera yendo hacia adelante. Y tengo que ser súper sincero con lo que voy a decir, la verdad que creo que al final la expulsión le hizo más bien a Alianza de que lo que nos hizo a nosotros. Pero aún así el partido se seguía jugando sin ninguna ocasión de peligro. Por ahí Alianza creo que tuvo alguno que otro remate, pero nada concreto. Y en sí el clásico estaba siendo como casi siempre de pierna dura, de mucha pelota corta, de muchas faltas en realidad. Pero en sí lo que más voy a criticar es de que el árbitro tampoco acompañaba, puesto que el árbitro demoraba el partido, cortaba las jugadas, y creo que de cierta manera tampoco no entendía los ritmos del partido. Más allá de eso, cuando ya nos íbamos al segundo tiempo con el partido en tablas, ya para ver cómo replanteamos, como lo vengo diciendo en toda esta temporada, la U está en esta temporada teniendo esa mala costumbre de jugar mal los primeros tiempos y después remontar en los segundos, que si seguimos haciendo eso vamos a terminar muy mal, puesto que no puedes seguir cometiendo los mismos errores y esperar que algo cambie. Y ya en vísperas nomás de que se terminara el primer tiempo, vendría para mí lo que fue la jugada más importante, creo, de todo el partido, y la jugada que de cierta manera grafica cómo estaba jugando la U, que fue ese intento de pared entre Ureña y Murrugarra, en la cual Murrugarra da un pase totalmente displicente, que el jugador de Alianza lo resolvería totalmente bien, dándole el pase a un Eric Castillo que le rompería la cintura a Inga, y ganando la raya sacaría el pase atrás para un Kevin Kiki Quevedo que terminaría poniendo el 1-0 para Cagancita. Y con esto gol de Alianza, un gol que, como digo, totalmente torpe por parte nuestra, pero bueno, teníamos la motivación del segundo tiempo, replantearlo como últimamente, como digo, en esta temporada, y además esperar que en algún momento Alianza le terminara pesando el partido por el obvio hecho de tener un jugador menos. Ahora sí, entrando en el segundo tiempo, como digo, la U salió con todas las ganas de querer revertir el resultado, pero con muy pocas ideas, la verdad. Y también quiero decir de que Bustos, está bien los gritos, está bien el sentir, la pasión y todo eso, pero creo que en este partido al menos desarmó el equipo por completo. La verdad que creo que los cambios fueron muy, pero muy desacertados. Y no tanto por los jugadores en sí, sino por cómo fue cambiando la formación y cómo al final
desequilibrando el equipo por completo. Y con esto vendría para mí la segunda jugada más importante del todo el partido, que es esta jugada en la cual Valera se saca con un muy buen giro al defensa de Alianza y se queda completamente solo frente al arco, y al final termina queriéndole dar un pase a un Jairo Vélez que creo que ni le había pedido el balón. La verdad que lo de Valera en esa jugada, no sé, quería que me tragara la tierra. Y con esto voy a ser totalmente sincero de un tema que no he querido tocar en todo lo que va de la temporada, pero lo tengo que decir, y es que en este punto ya estoy harto totalmente de este tema de que no tengamos un delantero 9 que sea realmente de condiciones para al menos pelearle el puesto a Valera. Todos sabemos que Valera es un gran jugador y todo lo que quieras, pero es un jugador que tiene rachas, que por lo general pasa por baches goleadores en lo que va la temporada, y no podías tú darte el lujo de traer un jugador como Diego Basurín, como el Dieguito, para pelearle el puesto, porque realmente no tiene el nivel. Y se me hace increíble el hecho de que al final Ruiz Díaz termine jugando por otro equipo de la Liga Peruana que no sea la U. O sea, bien se decía a comienzo de la temporada que había dinero, que la U no había tenido tanto dinero en mucho tiempo, y sin embargo no se puede fichar a un jugador que es claramente una necesidad técnica y táctica. Entonces la verdad que el tema de los amiguismos, el tema de Barreto y todo eso ya lo tocaré en otro video, pero ya me está tocando ahí abajo. Pero bueno, como digo, falla totalmente garrafal de Valera, una falla que es como para quitarle el carnet de futbolista profesional para toda la vida. Y con eso yo ya dije, ya el partido se terminó. Como siempre, Aliancita empezó a hacer sus cochinadas, con perder tiempo, con los jugadores supuestamente lesionados que después se paraban, incluso los mismos recogebolas que no daban los balones, después daban los balones y después te tiraban otro balón más para que el árbitro tuviera que parar, puesto que habían 2 balones dentro del campo. Y toda esa sarta de trampas y de cosas bajas y rastreras que siempre tiene Aliancita, ya todos lo sabemos. Y sinceramente yo ya pensaba que el partido se nos había ido, que ya nos íbamos a terminar teniendo que conformar con perder esta racha frente a Aliancita. Y además también sentía de cierta manera que el empate tampoco no nos servía, como digo. Pero justamente cuando más triste me sentía, o cuando más en peligro nos sentíamos, apareció la figura de primero un Jairo Vélez que la verdad que entró paupérrimo en todo el partido, metiendo centros horribles, un jugador que se le nota que aún está con miedo, que no ha entrado todavía en el mundo universitario, en cómo se debe de tratar de jugar este tipo de partidos como los clásicos. Pero sin embargo, como es esos jugadores diferentes, se tomó ese segundo, no se desesperó con patear al arco, con hacer una jugada o con retener el balón como lo había hecho en todo el partido, y decidió abrir el balón a un Gaby Costa que la verdad que como siempre tiene esos pequeños chispazos. No es un jugador de todo el partido, sino es un jugador más que todo de meros chispazos, y el Gaby con potencia, tal vez recordando sus mejores momentos en Cristal, terminaría mandando un balón atrás, un balón que le terminaría quedando al Tunche Rivera, que dijo: si Jairo Vélez se pudo tomar un tiempo y le salió bien al dar el pase, ¿por qué no me puedo tomar yo un tiempo para parar el balón, levantar la cabeza y ponerla donde yo quiera? Y eso hizo, la verdad que un control muy pero muy bueno, puesto que la pelota no era sencilla, y al final terminaría metiendo un gol allá al rincón donde este arquero boliviano Vizcarrata, que se había pasado todo el partido perdiendo el tiempo, no podía llegar. Y con esto éxtasis total, tanto en los jugadores como en el banco. Incluso Bustos se atrevió a hacer la mítica Topollillo, y lo más seguro es que al final le van a terminar cayendo partidos de suspensión, puesto que ya todos sabemos cómo es el comité con la U. Pero la verdad que gol agónico de la U, gol que lo celebramos totalmente, pero hay que ser sinceros que es un empate que no sirve para nada, como ya lo dije, solamente para darnos ese pequeño éxtasis o esa pequeña satisfacción de que no nos ganaron los cagones. Pero en sí, como ya lo dije, creo que esta temporada va a ser muy pero muy complicada. Ahora se nos viene ese partido de visita contra Independiente del Valle, que va a ser muy pero muy difícil, y después el partido contra Melgar. Así que se nos viene una semana muy pero muy difícil, de la cual no sé si saldremos vivos. Y bueno, gente, eso es todo lo que les quería decir por el video de hoy. La verdad que un empate milagroso frente a Aliancita, y tenemos mucho que mejorar. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Si llegaste hasta aquí, te mando un muy fuerte abrazo, y ya sabes que nos estaremos viendo en el próximo video. Y dale, máximo campeón del fútbol peruano y bicampeón nacional, aunque te duela toda la vida.